diseño de experiencia de usuario. Gracias. El diseño de experiencia de usuario y el diseño gráfico como tal también, ¿no? En qué partes se relacionan, todo eso. Vamos a ver un poco en esta conferencia y espero que les sea muy útil a la larga. Y si ustedes también desean en el futuro especializarse y querer introducirse a este mundo, pues esta charla también les va a servir mucho. Bueno, la idea es que a medida que yo vaya exponiendo, les voy a ir lanzando algunas preguntitas. Obviamente nada que ustedes no conozcan, sino de lo que se lleve a cabo en la exposición, así que pongan un poquito de atención. Y el ganador de este concurso se va a llevar estos 5 librazos en formato digital, les voy a mandar a su correo electrónico y claro, también para todos los que están participando, de igual manera les vamos a regalar estos 2 libros que son los básicos para empezar en el mundo del diseño UX del señor Don Norman, el diseño de las cosas cotidianas, ¿no? De los objetos cotidianos. Esto les voy a regalar a todos ustedes, pero el ganador se va a llevar estos otros 3 libros más, que luego al final de la exposición les voy a contar de cómo van estos libros, son muy buenos. Y bueno, si ustedes quieren compartir entre ustedes también, no hay problema, ¿no? La idea es que todos nos salgamos aprendiendo algo acá. Lo primero que voy a mostrarles ahorita es el contenido. Vamos a ver un poco qué es experiencia de usuario, qué es el diseño de interfaces digitales, qué es el UI, ¿no? Un poquito yéndonos a la teoría Gestalt, tal vez, aplicada al diseño de interfaces digitales, y tal vez algún bonus con los principios de lo que es el diseño UX, UI. ¿Qué pasó aquí? ¿Pueden ver? Ah, ya. Ya sé qué pasó. Mil disculpas. Oh, es la primera vez que me pasa esto con esta plataforma. Muy bien. Voy a reducir un poco más el tamaño para que puedan ver. Bueno, les voy a comentar un poco acerca de lo que es el concepto de experiencia de usuario. Y para hablar de experiencia de usuario tengo que referirme a estas 2 personas que ustedes pueden ver acá. Él es Don Norman, el joven, el señor de los anteojos, y Jacob Nielsen, ¿no? Son 2 colegas. El iniciador de todo lo que es el término UX es Donald Norman. Él fue el primero que concibió el término en su libro que les comenté anteriormente, El diseño de las cosas cotidianas, y define lo que es experiencia de usuario como la forma en que cada persona experimenta el mundo, su vida y también un servicio o producto. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren comprar algo de la tienda, del supermercado, piden algo por delivery en su app. La experiencia de usuario de ustedes se refiere a todas las emociones, percepciones, experiencias que ustedes adquieren cuando ustedes realizan ese proceso, por ejemplo, de interactuar con su app o incluso de ir al mercado a seleccionar su producto. Todas esas emociones y percepciones, todo eso es la experiencia de usuario. Entonces, podemos definir, por ejemplo, en este pequeño gráfico que les he resumido acá, la experiencia de usuario X abarca todos los aspectos de la interacción desde del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos, cualquier interacción que exista, sea positiva, negativa, cualquier comentario, algún soporte de algún cliente, un mensaje de la aplicación, todas esas interacciones son lo que forma la experiencia de usuario, las emociones, las reacciones del usuario, puede ser positivo o negativo, como les señalaba. ¿Okay? Ahora, para poder diseñar un producto utilizando parámetros de experiencia de usuario, nosotros tenemos que aplicar varias metodologías. Hay muchas. Una de ellas, y la que les va a resultar muy útil a ustedes de aplicar en sus trabajos, es el doble diamante. Tal vez alguien ya lo han visto, tal vez algún momento lo han podido utilizar, pero la idea del doble diamante es utilizar ese patrón de diverger y converger. ¿A qué me refiero con esto? Diverges cuando investigas el problema, cuando buscas información, cuando hablas con el cliente, cuando encuentras todas las posibilidades y luego cuando ya conllevas y sintetizas a una solución única, eso ya es converger, ya empiezas a seleccionar digamos, las propuestas, ¿no? ¿Por qué es doble diamante? Porque en el primer diamante se trata de resolver e identificar el problema más que nada. Y en el segundo diamante vamos a proponer la solución. El motivo que nos lleva a tener el doble diamante de esta forma es que es muy complicado a veces cuando tenemos un proyecto o un diseño, digamos, para proponer al cliente, es muy complicado a veces identificar el reto, qué es lo que nosotros tenemos que proponer al final. La solución, generalmente nos dedicamos directamente a proponer la solución, pero esa no es la idea, digamos, ¿no?
tenemos que también tener en claro cuál es el verdadero problema del cliente. Una constante diferencia entre lo que el cliente quiere o lo que dice que quiere y lo que realmente necesita. Entonces, esta metodología nos puede ayudar bastante, ¿no? A resolver este problema. Ahora, en este doble diamante pueden ver que la primera parte es el problema y la solución, pero también tiene 4 etapas. Son 4 etapas muy interesantes. La primera es descubrir, ¿no? Identificar todos los caminos, las posibles soluciones, preguntarle al cliente, etcétera. Luego definimos, identificamos de todo eso, de toda esa información, de toda esa investigación, lo que hemos obtenido, identificamos de toda la información que necesitamos, definimos el reto al final. Luego, para empezar con la solución, desarrollamos, proponemos sketches, hacemos nuestra gráfica, proponemos la UI, etcétera. Y al final entregamos, hacemos el testeo de la solución, verificamos, preguntamos a desarrollo o no sé, validamos con el cliente, etcétera, pero ya, en esa última etapa entregamos. Entonces, estas son las 4 etapas. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un doble diamante aplicado a lo que es gráfica, ¿no? Primeramente, lo que hacemos es descubrir, pedimos el brief al cliente, identificamos qué es lo que el cliente quiere, por ejemplo, quiero un logotipo para mi empresa cafetalera, digamos, ¿no? Entonces nos dice, quiero así, mi empresa ha comenzado así, no sé, me gusta que sea relacionado al entorno, el logotipo, la imagen gráfica, quiero que se llame, no sé, Café Caranavi, etcétera, ¿no? Entonces, identificamos todos los datos del cliente. Nos armamos nuestro mood board, por ejemplo, con todas las posibles soluciones que hay en el mercado, identificamos paletas cromáticas que podrían ir, gráfica, etcétera. De ahí empezamos a converger, seleccionamos lo que más se acerque a la solución que quiere el cliente, ¿no? Lo que se ajuste a lo que el cliente necesita. Una vez que hemos terminado toda esta etapa de investigación, empezamos a diverger nuevamente para plantear la solución. Empezamos a sketchar, dibujamos, etcétera, ¿no? Luego hacemos los logotipos en alta, hacemos las aplicaciones de los mockups, etcétera. Y finalmente, al momento de converger para entregar la solución al cliente, lo presentamos. Y ya con eso se puede, digamos, decir que hemos cumplido con un doble diamante. Generalmente lo hacemos de manera inconsciente, pero es muy útil, digamos. Y ahora aquí viene la primera pregunta. Espero que les parezca interesante. ¿Cuáles son las etapas del doble diamante? Justamente ya les había mencionado. A ver, vemos. Tienen un poquito de tiempo ahí. Oh, varios ya están respondiendo. Oh, se acabó el tiempo, uno no lo logró. Muy bien. Ahora vamos a ver quiénes han respondido. Y aquí está Camila a la cabeza, junto con Pau. Bravo. Una persona se equivocó en la etapa de diseñar. Pero, venga, vamos. Muy bien. Como ya les había mostrado, el doble diamante nos ayuda mucho a identificar el proceso de UX aplicado. Puede ser para cualquier tipo de diseño, ya sea industrial, etcétera. Pero el UX por sí solo, como les dije, abarca muchas disciplinas. La experiencia de usuario es como un conjunto de actividades, de áreas que se colaboran entre sí para poder lograr, digamos, tener un efecto positivo en el usuario, nuestro la persona, ¿no? A la que tenemos que llegar. El diseño de interfaz de usuario, como pueden ver acá, es solo una pequeña partecita de lo que es la experiencia de usuario. A lo que me refiero, a la gráfica, los iconos, los colores, etcétera, es solamente una pequeña parte de lo que es la experiencia de usuario. Si desean especializarse más a futuro, es necesario que ustedes integren otro tipo de conocimientos también para poder ser diseñadores integrales de experiencia de usuario. Pueden especializarse, porque el diseño de interfaces también es muy requerido y necesitas tener ciertos conocimientos muy específicos para poder ser un buen diseñador de interfaces, un diseñador visual. Como les dije, y vuelvo a recalcarles, la experiencia de usuario contiene al diseño
de interfaces, al diseño visual, lo que nos piden hacer generalmente los clientes. Entre otras áreas que ustedes van a necesitar, por ejemplo, aprender, es, por ejemplo, arquitectura de la información, que ven acá, esta burbuja grande. Cómo vamos a organizar las secciones, por ejemplo, de nuestro sitio web, de nuestro portafolio o del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar? Diseño de motion design, diseño de movimiento, que también requiere diseño de interfaces, pero, por ejemplo, hay que tener ciertos conocimientos sobre las leyes del movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y también saber herramientas específicas, por ejemplo, After Effects, qué sé yo. Entonces, ese tipo de herramientas también pueden ser útiles para mejorar, ¿no? Nuestras skills como diseñadores de experiencia de usuario. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a ir al otro slide, que es, ¿qué es diseño de interfaces? ¿Qué es UI? El UI, el término UI viene de interfaz de usuario, User Interface. Y nada más que es un medio, nada más. O sea, no hay ninguna, no hay ningún truco en eso. Es el medio por el que el usuario se comunica con la máquina, con el equipo, la computadora, el dispositivo, etc. Por ejemplo, en sus celulares, el UI, por ejemplo, es todo lo que es, ¿no? Los botones, todo lo que viene a ser los controles del celular, del teléfono celular. Lo mismo en la tele. Por ejemplo, también hay interfaces de usuario que no necesariamente son así como estas visuales o tangibles. También las hay, por ejemplo, interfaces de voz, como lo es Alexa. Te compras el aparatito de Alexa y con comandos de voz puedes empezar a solicitarle, ¿no? Órdenes. Alexa, búscame esto. Alexa, ¿qué tengo que hacer hoy? Etc. Entonces, es otro tipo de interfaz, pero ya no es de visual, sino ya es más de voz, ¿no? Vo UI le dicen más. Entonces, la interfaz de usuario no es nada más que un medio para poder comunicarnos con el usuario. Y les muestro, por ejemplo, del ejemplo esta belleza que está aquí. Este sí que es una interfaz muy, muy complicada. Por ejemplo, no sigue para nada los parámetros de lo que es los principios de lo que es un buen diseño, ¿no? De interfaces básicos, ni de gráfica tampoco, ¿no? Pero es comprensible porque es tal vez un software antiguo, ¿no? Hasta su teclado tiene y todo, ¿no? Está demasiado complicado. Tiene demasiado lo que nosotros le llamamos carga cognitiva. O sea, el usuario tiene que pensar muchísimo aquí para poder identificar o saber qué está haciendo, ¿no? Entonces, la idea no es hacer este tipo de cosas. Ahora ya tenemos ciertos principios, ciertas reglas que nos pueden ayudar a mejorar esto, ¿no? A que el usuario no se confunda y cometa menos errores también. Cuantos menos errores cometa, es probable que esté más satisfecho y tenga una mejor experiencia. A ver, les pongo en contexto para poder reforzar un poco el concepto de experiencia de usuario. Digamos que ustedes son los usuarios que quieren ir en bicicleta. La UI de esa experiencia de ir en bicicleta sería la bici, porque ustedes quieren montar en bicicleta. Y la UX sería todo lo que pase cuando ustedes monten esa bicicleta. Puede que les guste, que la hayan pasado bien, que hayan ido a pasear por todo lado y que todo haya resultado bien, sería una experiencia positiva. Pero si todo les sale mal, se han lastimado, se han caído, no les ha costado trabajo utilizar esta bicicleta porque era demasiado complicada, ya es negativo. Entonces tienen una experiencia de usuario negativa, ¿no? Entonces la UX es algo que nosotros no podríamos llegar a controlar si proporcionamos la correcta UI y el correcto, digamos, los correctos principios de diseño para poder lograr, ¿no? Una buena experiencia de usuario. Entonces aquí va la siguiente pregunta, señores. UX, ¿sería igual a UI? A ver, vamos a ver. Si ambos son lo mismo, no, pero si diseñamos muy bonito, sí. Sí, todo depende de aplicar bien los principios de diseño o no. La UX contiene el UI. ¿Cuál creen que es la respuesta? Oh, bravo, ya varios están respondiendo. Una persona. 5, 3, 2. Oh, muy bien, a ver, vamos a ver cómo están. Sí, Camila sigue. Paul está muy de cerquita. Entonces sí, la mayoría sí, ha respondido muy bien. Uno se equivocó. Sí, no, la UX contiene el UI, siempre.
Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahora, como les decía, para no diseñar la belleza que les he mostrado anteriormente, esa confusa interfaz, hay muchos principios, reglas que los como diseñadores nos gusta seguir y aplicar. De esa manera podemos brindar mejores experiencias. Una de esas, digamos, reglas, de esas teorías que podemos aplicar es la teoría de Gestalt, que ustedes seguramente ya han visto y la deben conocer muy bien, bastante bien. Aquí les voy a mostrar 7 de estos principios, pero aplicados al diseño de interfaces. De esta manera sí vamos a poder tener algo, ¿no?, de conocimiento para poder aplicar a eso. El primer principio que les voy a mostrar es el principio de la semejanza, ¿no? Los usuarios o las personas tienden a agrupar elementos escogiendo y juntando aquellos que son parecidos en forma, color y tamaño, ¿no? Depende mucho también de las experiencias pasadas del usuario o de la persona, como para que reconozca y agrupe, ¿no? Este se parece a este se parece a este, y inconscientemente comenzamos a agrupar. Eso pasa, por ejemplo, cuando diseñamos en InDesign, tenemos nuestras grillitas, entonces sabemos cómo separar lo que es la grilla de composición de lo que es nuestro diseño real, ¿no? Entonces sabemos que estas columnas, por ejemplo, que hemos aplicado, pertenecen a un grupo y las otras a otro grupo. Aun cuando le aplicamos textura, lo que sea, como que nuestra mente es capaz de separar, porque tenemos este principio de la semejanza. Un ejemplo aplicado al diseño de interfaces, por ejemplo, es la página de Airbnb. Como pueden ver, todos los destinos de Airbnb están agrupados acá digamos, en una sola grilla de elementos con fotografía, y todos son similares, tienen el mismo diseño. La información es distinta, pero los asemejamos porque se parecen. Entonces decimos, estos son grupos de destinos, en esta es la lista, aquí puedo, digamos, aquí puedo seleccionar a dónde quiero ir o a dónde quiero hacer mi reserva, ¿no?, de este lugar. Y también el menú de navegación, vemos aquí están todos los iconos, los tipos de destinos a los que quiero, digamos, filtrar o seleccionar. Se parecen bastante y mi mente los agrupa ya, ¿no? Dice, esto es un menú de navegación, aquí puedo filtrar. Estos son mis destinos, aquí puedo seleccionar a dónde quiero reservar. Entonces, por ejemplo, este principio se puede manejar bastante bien para este tipo de diseños. El siguiente principio es el de la proximidad, ¿no? Tendemos a agrupar los elementos basándonos en la distancia. Cuanto más cerca están, como que los tendemos a agrupar. Decimos, este grupo de acá que están más cerquita, los de este grupito, son los que deben estar juntos. A excepción de estos ya están más separados, deben hacer otro grupo, ¿no? Entonces tendemos a asociarlos, ¿no? Eso lo utilizamos bastante bien también en el diseño de interfaces, inconscientemente. Por ejemplo, en esa página en la que es un e-commerce para niños, ropa para niños, como pueden ver, ya el diseñador ha agarrado y lo ha agrupado en el menú de navegación todos sus ítems. Están juntos, tienen menos espacio, entonces asociamos que estos vienen juntos. Lo mismo acá, ¿no? En los grupos aquí de los ítems que están promocionados, tienen un mismo diseño y están bastante cerca, entonces asociamos en nuestra mente que estos vienen juntos. Las categorías vienen aparte, los agrupamos, ¿no? Entonces, el espacio entre los ítems, el espacio negativo nos ayuda también a agrupar. Eso es bastante importante. Tratar de no hacer elementos solapados que confundan al usuario de a dónde pertenece cierto elemento, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, este ejemplo es muy claro. Otro principio de Gestalt aplicado a la UI es el de la continuidad, ¿no? Se produce cuando los distintos elementos del diseño mantienen una dirección y están próximos y alineados entre sí. Nos da la sensación de que siguen una dirección y percibimos como elementos continuos, ¿no? Entonces, como pueden ver, a pesar de que el color azul de estos puntos nos hace pensar que se rompe en este punto y continúa acá, también visualmente, si no fuera por el color, pensamos que la curva continúa por acá y nos da una dirección, ¿no? Una orientación de que por ahí va el camino, ¿no? Entonces, podemos lograr continuidad de distintas formas, también por posición o por color, dependiendo de lo que necesitemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver este principio aplicado a la página de registro de Uber. El primer elemento que tenemos acá, por ejemplo, es el gran titular que dice conduce con Uber, y aquí te da su eslogan ahí, haz dinero con tu horario, con tu agenda, digamos. Es el primer ítem. De ahí, como que el golpe visual nos obliga a ver el siguiente elemento, que es el formulario de registro, y finalmente terminamos como para revisar los demás ítems abajo, todo lo que es la continuación de la descripción para animarnos, ¿no?, a registrarnos como conductores en Uber. Entonces, esta ley de la continuidad es muy útil, ¿no? Cómo se utiliza de manera inteligente también los espacios en blanco
para obligar al usuario a ver en un lugar, en un punto en específico y direccionarlo hacia donde queremos que se registre. Entonces, podemos aplicar de una manera muy lista estos parámetros. Y aquí viene otra pregunta. A ver, espero que les vaya muy bien. Dice, los seres humanos tenemos tendencia a agrupar elementos basándonos en la distancia que existe entre ellos. ¿Cuál de las leyes es de Gestalt? ¿Principio de la continuidad, de la proximidad, de la semejanza o de la dirección común? Oh, súper. Creo que están todos. Muy bien. Este sí que estaba fácil, creo. A ver, vamos a ver. Eso, sí, perfecto. Todos le dieron. Todos hicieron de manera correcta. Bravo, chicos. Siguiente principio, el de la dirección común. El cerebro identifica como grupo aquellos elementos que dan la impresión de moverse o confluir hacia un mismo punto. Por ejemplo, los triángulos siempre tienen esa percepción, ¿no? De que están apuntando a algún lado. Las aristas nos ayudan a impulsar esa percepción. Y si simplemente le damos, por ejemplo, una rotación distinta a un triángulo, podemos notar que este triángulo como que va en contra de los demás triángulos y inconscientemente lo agrupamos y lo dividimos y como lo aislamos, ¿no? Lo raleamos y pensamos que él es el que está yendo en otro, está agrupado de otra manera, ¿no? Que está yendo en otra dirección, ¿no? Apuntando a otra parte. Entonces, es muy inconsciente lo que pasa, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto? En un ejemplo más claro, les voy a mostrar en el diseño de menús contextuales. Como pueden ver acá, por ejemplo, en algún momento tal vez a ustedes les va a tocar diseñar el menú para una empresa que tenga hartas categorías, unidades. Lo más, aconsejable es que esos menús anidados, por ejemplo, sigan una sola dirección, como están viendo en la parte en el del ejemplo derecho. Se abre una categoría, inmediatamente se abre la otra y te sigue una dirección continua como para que no se pierda el ritmo, ¿no? De la percepción de estos menús. Si van a hacer que abran en un momento a un lado, a la izquierda, luego a la derecha, así random, así como sea, como que el usuario se pierde, como que no hay una dirección, un orden en la secuencia de los ítems. Entonces, eso también es una manera de aplicar este principio. Como este, también hay otros ejemplos, pero es muy útil este ejemplo. Este es uno de los que más me gusta, el de la figura fondo, ¿no? Tendemos a interpretar un elemento como figura y fondo al mismo tiempo. Entonces, eso nos permite organizar y percibir qué es lo que estamos viendo. Si una copa, por ejemplo, en el caso de esta gráfica, que es el vaso de Rubens, ¿estamos viendo una copa o estamos viendo dos caras? ¿No? Depende mucho de lo que queramos percibir. Entonces, depende mucho de cuál es el fondo y cuál es la parte de adelante, ¿no? Cuál es el frente. Este principio lo aplican casi la mayoría de las empresas que se dedican al diseño de experiencia y sobre todo al diseño de kits de UI. Por ejemplo, esto es parte de lo que es los principios de Material Design. Aquí hay un link en el que les va a servir mucho. Les voy a pasar luego la presentación como para que puedan ir a ver. Material Design es una librería, es un sistema de diseño creado por Google. Ellos utilizan, por ejemplo, en todos los que utilizan Android, tienen este tipo de interfaces, este diseño, es muy estándar, ¿no? Todas las interfaces de Google. Ellos han hecho un estudio así súper profundo de lo que es figura, fondo y forma. Y, por ejemplo, ellos lo llevan a tal grado que, por ejemplo, no piensan en que son píxeles sueltos y que diferenciarlo por colorcito, no. Cada ítem que van a ver diseñado, digamos, en sus aplicaciones, tiene una profundidad que eso me sorprende bastante, ¿no? Por ejemplo, el fondo, mira, esta línea café, es el plomo que viene detrás, lo más, digamos, lo más básico de la aplicación. Luego, digamos, a 4 dpi va a estar este card de aquí adelante y a otros 4 dpi va a estar este otro card que puede ser acá. O sea, tienen un estudio de profundidad muy complejo. Aquí lo van a ver aplicado a una interfaz de una aplicación. Por ejemplo, acá lo que está más adelante va a ser siempre este botón, las acciones primarias aquí. Y luego, por ejemplo, el menú de navegación que viene en segundo lugar en cuanto a profundidad. Y al último, los cards de atrás, ¿no? Eso es su estudio de profundidades de material. Entonces, como pueden ver, estos preceptos de la Gestalt siempre se han ido aplicando a través del tiempo y las empresas de ahora lo aplican bastante. O sea, están bien al tanto de eso.
saben, ¿no? Diferenciar eso. Y nosotros también tenemos que saber aplicar. Y aquí viene otra pregunta, muchachos. Dice, la mente tiene tendencia a agrupar elementos escogiendo y juntando aquellos que son parecidos en forma, color y tamaño, entre otros aspectos. A ver. O al principio es. Bien, ya solo faltan 4 personas. Super. 5, 4, 3. Muy bien, todos respondieron. A ver, vamos a ver. ¿Quién está a la cabeza? Wow, Camila, te ganaron. Está Paola a la cabeza ahora. Y Luciana también. Era el principio de la semejanza. Todo lo que se parece. Muy bien. Vamos a ver el siguiente slide. Penúltimo principio que vamos a ver hoy es el principio de la simetría, ¿no? Y este es, creo que es el de los principios de composición, el más básico, ¿no? Tendemos a ver siempre los elementos o las composiciones simétricas como que tienen mejor estabilidad, mayor orden. También es uno de los principios más fáciles de aplicar. Generalmente suele ser un reflejo. No es tan complicado de aplicar y por eso nos gusta mucho a veces, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver acá, este es una página web de este estudio que se dedica a inversiones. Aplican fielmente lo que es el principio de la simetría. Como pueden ver, no es nada aburrido. En ocasiones también solamente es jugar un poco con los elementos, el color y algunos otros ítems, como para ver, lograr, ¿no? Un diseño que parezca bien, así bien presentable, elegante, ¿no? Para ellos que se dedican mucho al estudio de inversión de capital, pues les va bien, digamos, aplicar un diseño simétrico, ¿no? Para mostrar estabilidad, etcétera. Entonces, depende mucho de lo que nosotros queramos, ¿no? Compartir en nuestros diseños. Y finalmente tenemos el principio del cierre. Este es uno de los que también me gusta mucho, porque indica que nuestra mente tiende a completar las líneas faltantes, ¿no? O las formas faltantes. En el caso de este círculo, no sé, inconscientemente aplicamos que esto va a cerrar aquí. No sabemos qué hay, pero va a cerrar y que es un círculo. Lo mismo con la forma de acá. Inducimos que es una estrella y, bueno, ahí lo aplicamos, ¿no? Y ahí ya sabemos que no necesita estar dibujada la estrella y presente ahí como para notar que hay una estrella ahí. Y aunque no me crean, este principio sí que lo utilizamos bastante en el diseño de interfaz. Por ejemplo, esta aplicación que ven acá utiliza mucho ese cierre cuando diseñamos aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque tenemos poquito espacio, no hay mucho, digamos, no tenemos toda una pantalla de esto como para lucirnos. Entonces, los cards, por ejemplo, acá, siempre los van a ver, los van a tender a poner incompletos, ¿no? O los menús en manera horizontal los van a ver a tender incompletos. ¿Por qué? Porque el usuario, nuestra mente asume que falta ahí cosas. Entonces, vamos a tender a hacer luego swipe para descubrir, ¿no? Lo que falta. Entonces, este principio de cierre, de esta manera lo pueden aplicar cabalmente, ¿no? Para ítems faltantes, etcétera. De esa manera, los usuarios saben que hay más ahí para investigar. Ahora, como un bonus track, vamos a ver, por ejemplo, que los diseños y los preceptos que los he mostrado no son los únicos. O sea, en Gestalt creo que son 11 y ahorita solo los he mostrado 7 aplicados a la UX. Pero también hay varios autores, como estos señores que están acá, los más meros, los capos, eh, comenzando por Donald Norman, que él tiene sus 7 principios de UX. En algún momento tal vez les puedo pasar más información acerca de esto, pero él tiene, ¿no?, sus principios de UX aplicados desde su libro, El diseño de las cosas cotidianas. Luego, basado en estos principios, Jacob Nielsen, que es su camarada, ha planteado sus 10 heurísticas de usabilidad. Muchos de estos van a ver que son similares a los primeros principios. Y también tenemos los principios del buen diseño de Dieter Rams. Me parecen también bastante recomendables de saberlos. Si ustedes tienen la oportunidad de memorizarlos, de imprimirlos grandes ¿no?, en un póster en sus cuartos, háganlo porque es bueno saber, ¿no? Es bueno tener el precepto, las reglas en la cabeza para poder no salirnos tampoco mucho del paso. Y vamos con las 2 últimas preguntas, chicos, antes de terminar. Esta dice, el cerebro tiene completar imaginariamente las líneas faltantes.
o interrumpidas del contorno de las figuras. ¿Qué leyes? Creo que todos saben. Todos respondieron muy rápido. Eso, bien. Vamos a ver. ¿Quién está a la cabeza? Luciana ya se ha puesto a la cabeza. Muy bien. Era la ley del cierre. Siguiente. Y la última pregunta, y esta es ya, ¿no? Como para definir. ¿Te acuerdas quién fue el primero en definir el término UX? Era uno de los tres abuelitos que les mostré al principio. Les prometo que no, yo me equivoqué la primera vez, igual. No sabía quién era. Para mí era Jacob Nielsen, pero no. Es Donald Norman. Y la ganadora es Laura Lane. En segundo lugar, Pau. Eh, Se equivocaron. El mero mero era obviamente Donald Norman. No se van a olvidar ese nombre ya. Yo después de haber fallado igual no lo olvidé nunca más. Él es el papá del diseño, digamos, UX. Donald Norman. Bueno, chicos, con eso termina esto. Y bueno, a las ganadoras, felicidades. Les voy a hacer llegar su premio y también a todos, no se preocupen. Igual les voy a mandar su libro del diseño de las cosas cotidianas. Y no sé si tienen preguntas. Buenísimo, buenísimo. Mil gracias, Eri. A ver, vayamos a una de preguntas. ¿Quién tiene algo que preguntarle? Aprovechen, que ella tiene bastante conocimiento sobre el tema, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, tal vez, mi pregunta es, para formar una aplicación básica, ¿cuánto tiempo se necesita más o menos? Depende mucho del brief del cliente ahorita. Ya sea para diseño o para hacer aplicaciones, siempre necesitas un brief. Siempre, siempre. O sea, reunirte con él y preguntarle a cuánto abarca la aplicación. Si digamos, solo va a ser un listado y un formulario. También podrían cotizarlo, depende también al equipo de desarrollo, porque ustedes van a necesitar coordinar con ellos, ¿no? Entonces, tendrían que analizar eso. Ahorita no me gustaría decirles, mira, yo lo hago en un día o 2 días, porque no, depende mucho de lo que va a pedir el cliente. Si va a ser un diseño complejo, si va a ser un diseño bien simple, solo quiero un listado aplicando materiales. Hay muchos factores, depende mucho de todo lo que, digamos, el cliente les pide. Gracias. Vamos a ver. Bueno, primero gracias Elizabeth por explicarnos, creo que es clave todo lo que nos has dicho. Yo tenía una duda acerca de cuando tú nos hablabas del diseño UX, obviamente se trata también de fijarte más en la experiencia del usuario, de que sea rápido, que sea accesible, que sea interactivo, pero también está el hecho de que quieres innovar como diseñador, ¿no? Entonces, ¿cómo tú generas ese equilibrio, no? Porque si, digamos, tú agarras, quieres innovar, quieres poner un icono diferente, pierde todo lo de esa experiencia rápida, esa accesibilidad o esa cosa de facilidad para el usuario, ¿no? Entonces, tal vez como generas ese equilibrio en donde hasta qué punto es tu, no sé, tu punto de innovación de acuerdo a que vaya en relación con tu buena experiencia del usuario, digamos. Ya. Primeramente, uno tiene que conocer los principios básicos del diseño. O sea, en esto me refiero, por ejemplo, a los principios de UX del Norman o las heurísticas de Nielsen. Primero, tener en mente eso, ¿ya? Lo siguiente es ubican el proceso que les hemos mostrado al principio, el doble diamante. El último diamante era la solución, en donde ustedes empezaban a sketchar la solución y luego tenían que presentarla al cliente. En ese doble diamante, en ese diamante hay una etapa que se llama testeo. Entonces, propones algo nuevo, algo innovador, digamos, una sección que tal vez querías probar, es bueno testearla antes de lanzarla, digamos, al lanzar el barco. Al momento de aplicar el doble diamante,
seguir iterando. Hay un círculo ahí, no les he pasado el completo, es el más básico, pero hay una etapa en la parte de la entrega del doble diamante que es iterar, iterar, iterar hasta encontrar una solución que logre el balance. ¿Por qué? Porque puede ser, digamos, en tu solución innovar, hacer una solución así totalmente innovadora, pero a la larga cuando el usuario la usa, cuando la gente le llega, no la entiende. ¿Tienes cómo puedes evitar eso? Es testeando siempre, testeando antes. Es mejor testear, probar antes con pequeños grupos y luego recién, si todo funciona, si tu idea innovadora está dando resultados, le muestras al cliente, mira, está funcionando y es algo nuevo, es algo que va a romper, entonces dale, ya, entonces lo mandamos a desarrollo y que se implemente. Para eso se hace el doble diamante también. Prueben siempre, o sea, plantea tu idea, probala, así con mockups, con dibujos, en Figma, en Illustrator, lo que sea, probala la idea, encontrar a los usuarios que podrían más o menos hacer fit para probar esa idea y luego con esa evidencia vas donde el cliente y le dices, mira, esta solución nueva funciona. Y ya, se lanza a desarrollo y te arriesgas, ¿no? Ya con grupos más grandes. Pero la idea siempre es probar, testear. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. ¿Hay más? Bueno, Eli, yo tengo una pregunta. Acaban de hacer un portafolio en formato web. ¿Cuáles son las medidas que tú consideras que son así estándar para diseñar para una pantalla de una portal? Muy bien. Para portafolios web, yo les sugiero que traten de diseñar para web y también para mobile, porque muchas veces nos toca, ¿no? Ver al el cliente viene, le mandas el link y él desde su celular va a ver. Entre los tamaños mínimos, yo me voy siempre por un iPhone 5, aunque no me crean, sé que el iPhone 5 es chiquitito, pero mejor te da, digamos, una visión de, bueno, si es en chiquitito entra y se ve cool, en grande va a ser mucho mejor, ¿no? Y en cuanto a desktop, una MacBook Pro 1440 por 900. Traten de hacer en ese tamaño. Ese es uno de las medidas que yo utilizo como para iniciar, ¿no? El proyecto. Les va a ser muy útil. Buenísimo, gracias, Eli. ¿Has tomado nota? Sí. Ya. ¿Qué hacen otra habilidad? Lo voy a aplazar. Bien. Bueno, otra pregunta más, Eli. Bueno, Súper. ¿puedes contar un poco sobre más o menos cómo está conformado un equipo súper completo que trabaja en todo lo que es UX UI? Porque acá es súper importantísimo el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo es que está conformado y cómo es la dinámica del trabajo en equipo, ¿no? Si me puedes explicar, porque no es de yo lo voy a hacer todo, ¿no? Yo soy, sino si puedes explicar así, más o menos, cómo debería estar conformado un equipo así compacto y cómo es esa dinámica, ¿no? De trabajo en equipo. Ya, muy bien. Hay varios roles, digamos, en los que ustedes se pueden especializar. El rol que ustedes podrían apuntar ahorita porque tienen un buen manejo de gráfica es, como les decía, el diseño de interfaces visuales, el Visual Interaction Designer. Ese es uno de los roles, ¿no? Los que al final agarramos en Figma o en, qué sé yo, en Sketch, hacemos la interfaz, diseñamos, ponemos los iconos, los colores, etc. Tenemos que tener conocimiento de Gestalt, las leyes del UX, etc. Eso es un rol, digamos. Los otros roles que son bien importantes son el rol del investigador, del user research. Ese tiene que tener, como les dijera, ese tiene que ser un mini detective. Esa persona tiene que ser capaz, pudiendo percibir, ¿no?, emociones de las personas cuando les hace la investigación. Tiene que saber preguntar, tiene que saber analizar datos. Esa persona tiene que ser killer para eso. Como pueden ver, esa persona no necesita, por ejemplo, mucho conocimiento en cuanto a diseño visual, pero tiene otro tipo de skills. La otra persona que les puede resultar muy útil es el UX Writer, o también si tienen, digamos, la empresa tiene más presupuesto, el Content Strategist. El UX Writer se dedica sí o sí a lo que es el contenido, a evaluar las palabras, a que no haya, digamos, lo más básico, que no haya errores de ortografía,
pero también se dedica a tener un buen copy para las aplicaciones. Por ejemplo, no sé si han visto o se han descargado algunas aplicaciones que tienen unos mensajes, cuando te dicen, has cometido un error, o no te dicen que has cometido un error, te dicen, ups, algo ha salido mal, o te dan la sugerencia. Esas personas que redactan esos mensajes, por ejemplo, eso lo hace un UX Writer. Tiene que tener fuerte skill en cuanto a copy, en cuanto a redacción, tiene que saber, ¿no? Entender, empatía con los usuarios a los que va a ir la aplicación o el sitio web. Esas personas, por ejemplo, se dedican fuerte a eso. Tienes que tener skills de eso también en parte para ti mismo, pero hay especialistas, ¿no? Otro de los roles que es bastante interesante de tener, pero aquí, por ejemplo, en Latinoamérica no se tiene mucho, pero sí allá afuera, es el Information Architect, el arquitecto de la información. Esa persona se dedica a identificar, por ejemplo, las secciones, ¿no?, de la aplicación. Aunque no me crean, es difícil hacer eso. No es tan fácil como decir, bueno, a ver, qué sé yo, Yaigo tiene estas 3 secciones, yo me voy a copiar para mi delivery app lo mismo. No, no, el Information Architect evalúa y te dice, no, vas a necesitar esto, hay que probar también, ¿no? Están constantemente probando si la arquitectura de la información va a funcionar, qué secciones va a tener, qué áreas va a tener, cómo se va a desplazar, si va a tener, digamos, a nivel macro, qué tipo de contenido va a haber, y luego viene el UX Writer o el Content Strategist y lo llena, ¿no? Llena los huecos. Entonces, por ejemplo, esa persona tiene que ser muy, muy, muy capa, ¿no? En la parte de visualizar el proyecto a macro, digamos. Para mí estas serían las 4 áreas. Hay algunos que son más granulares, digamos. Por ejemplo, el motion designer es genial, ¿no? Tú ya como UI puedes poner en Figma todo el diseño, pero hay alguien que va a decir, oh, yo quiero que se mueva así, o esto se va a mover así, o va a entrar de esta forma, ¿no? Este movimiento, etcétera. Y ellos generan también esos movimientos, ¿no? O va a tener esta animación que va a aparecer. Entonces, esas personas tienen esos skills también de movimiento. Entonces, yo les recomiendo que vean qué cosa les gusta a ustedes y se especialicen en eso. El que se especializa ahorita gana, porque si tienes formación de un poquito de todo, como que, como que no te puntúan tanto al que ya está, digamos, especializado. De mí, mi background, por ejemplo, yo soy diseñadora visual, como me gusta mucho el visual design. Entonces, yo me he especializado en sistemas de diseño. Eso ya es otro punto también. Si alguien quieren información de eso, les puedo mostrar qué es lo que yo hago con sistemas de diseño. Pero, por ejemplo, ese es de mi skill y ahí yo le estoy metiendo duro, ¿no? Yo estoy fuerte en eso. De research, por ejemplo, yo no tengo el perfil. Y yo admiro a la gente que hace research. Como les dije, son mini detectives, tienen que ser súper capos sacando la información, los insights que luego nosotros usamos para diseñar. Entonces, depende mucho, ¿no? De lo que ustedes prefieran, de lo que a ustedes les guste. Buenísimo. Muchas gracias, Eli. Y una última pregunta. ¿Cuán importante es el inglés en todo este tema del UX? Súper importante. Yo les dijera que es lo más importante porque la mayor parte del buen material está en inglés, chicos. Está en inglés. Lamentablemente hay ya material en español, hay buen material en español, pero lo último, las nuevas tendencias o digamos los grandes autores tienen en inglés sus libros. Entonces ese inglés les abre puertas y sobre todo, digamos, por ejemplo, en la empresa en la que estoy, si ustedes saben inglés, los rutean a un cliente que sepa inglés, con el negocio te pagan mucho mejor, te tratan mucho mejor que estar, digamos, luchando en Latinoamérica o en México, ¿no? Con clientes que tal vez no valoran tanto el trabajo. Entonces, el inglés les abre puertas. Tienen que saber inglés sí o sí. Les va a abrir, ¿no? Camino. Ya, gracias, Eli. Eli, ¿te puedo hacer una pregunta más? Perdón por abusarte. Dale, dale, no hay problema. Bueno, hay este libro que es Las leyes del UX que está escrito por John Jablonski, creo, ¿verdad? Sí. Hay una ley que es la del 5, ¿no? 5 más 2, pero no más de eso, ¿no? Por el tema de información. No sé si les puedes explicar eso así rápidamente. La ley más menos dos. No me acuerdo si es la ley de Miller. No es la ley de Miller, ¿verdad? No me No, acuerdo. pero es Esa la ley, del esa ley, 5, excederse de eso, ¿no? Para no saturar la cabeza del usuario, ¿no? sí. Supuestamente nosotros, las personas, nosotros tendemos a saber de memoria nuestra memoria a corto plazo, 5 ítems más menos 2. ¿Qué significa? Puedo saber memorizarme hasta 7 ítems o en el peor de los casos 3, digamos. Entonces, esa ley como que te ayuda a identificar, mejor irte al peor de los casos que es 3, ¿no? Y si tienes que hacer que el usuario recuerde algo, toma en cuenta que
3 ítems es lo que va a recordar, digamos, más fácilmente. ¿Ok? No, 7 ítems ya es para los que tienen una buena memoria a corto plazo, pero los que tienen memoria muy mala, digamos, personas que no lo ubican, hasta 3 ítems podrían memorizar. Entonces, al momento de diseñar, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Si hay un momento, un paso en el que tienen que recordar algo, probablemente el usuario va a recordar hasta 3 cosas. Entonces, al momento de hacer eso, no le tires kilo, ¿no? Un listado de 20 ítems, porque no se va a acordar. Entonces, de eso trata, digamos, esa ley. Buenísimo. No, bueno, mil gracias, Eri, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por darles información, ¿no? Bastante clave. A todo este tema, ¿no? De las leyes de la Gestalt, ¿no? Es una escuela de psicología, ¿no? Porque es muy interesante cómo esa escuela de psicólogos se aplica en el diseño gráfico, ¿no? Y a todo este mundo de lo que es el UX UI, ¿no? Muchísimas gracias, Eri, de verdad. Te agradezco un montón. Gracias por tu tiempo, gracias por la dinámica, creo que han pasado bastante bien. Ya vamos a estar contando sobre el premio. ¿Quién ganó? Lore, ¿no? Sí. Ganó el premio. Se ganó el gran premio. Pero muchísimas gracias. Le damos un aplauso por para ella. Oh. Bien, aquí tenemos a los ganadores. Porfa, no se van a olvidar pasarme los emails, así les puedo enviar. Porfa, si tienes, Diego, sería genial para mandarles los premios. Ahorita te vas a pasar por acá por el Zoom. Súper. De la Lore y de quién más. No, de todos, porque a todos les voy a mandar el libro de Norman y a los ganadores acá en la tabla les voy a pasar los otros libros especiales. O sea, sí quiero de todos sus emails. Okay. Entonces, yo les voy a pedir que me manden al WhatsApp sus emails y yo te voy a mandar al RCN. ¿Listo? Súper. Gracias, chicos. Genial.